gustaría empezar comentando con usted, embajadora. Me gustaría que me comente, en el contexto global actual en el que existen tantas causas en defensa de los derechos humanos, ¿por qué el Reino Unido considera como un eje primordial de su política de cooperación el tema de igualdad de género? Y concretamente, ¿por qué Kate Harrison lo considera una parte principal, una parte prioritaria de su gestión en el Perú? ¿Qué la motiva? Sí, gracias por la pregunta. Para mí, este tema de la protección y la lucha contra la violencia hacia las mujeres es algo muy importante, no solamente aquí en el Perú, pero también en todo el mundo. Y yo he venido aquí en abril de este año y para mí fue muy obvio que este tema fue algo que fue como realmente fuerte aquí en el Perú. Y entonces ha sido algo muy presente durante todo mi tiempo aquí en el Perú. Y para mi gobierno también el tema de la igualdad de género y la educación de las mujeres, de las niñas, es algo muy importante para todo el gobierno. Pero no es que este problema de la violencia contra las mujeres es solo un problema aquí en el Perú. También en mi propio país, nuestra primera ministra este año también ha enfocado mucho más sobre esto de la lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, embajadora? Buenas tardes. Arlet, ¿cuál es el impacto después de este reconocimiento, bueno, que han estado varias representantes de los derechos humanos en el Perú, en esta ceremonia breve, pequeña, pero bastante significativa? ¿Cuál es el impacto en ti? ¿Cómo te sientes tú que estás siendo respaldada, digamos, por varias personalidades y varias entidades? ¿Me podrías dar un poco más lo que estás sintiendo en este momento? Quisiera decir que en realidad es un reconocimiento para todas las mujeres, para todas las mujeres que luchan, para las personas que me han podido acompañar. Me siento bastante honrada de que este reconocimiento se me haya dado a mí, aun cuando hay muchas personas que lo merecen. Considero que la repercusión de mi caso hace de que la opinión pública, la sociedad civil pueda ver que definitivamente lo que le sucede a Arlet Contreras en su búsqueda de justicia es lo que le sucede a muchas personas más. Es lo que le sucede a la señora Rosario Aybar, que es la madre de Sol Siret, es lo que le sucede al señor Jorge Belladena, que es el padre de Jimenita, y así muchas personas más. Lo tomo también en memoria de aquellas mujeres que lucharon, pero lamentablemente ya no se encuentran con nosotras. A mí me encantaría que la violencia de género se pueda erradicar en el país y en el mundo. Creo que ese ideal es que nos mantiene a todos presentes aquí, porque lo hacemos, porque en realidad rechazamos la violencia. Embajadora, en la línea de lo que acaba de mencionar Arlet, definitivamente el reconocimiento que le acaban de dar es un importante impulso para visibilizar un problema que de pronto no es tratado con la urgencia que amerita. ¿Cuál es su evaluación en estos meses que he estado acá sobre la actuación, sobre los roles que están cumpliendo los diferentes actores sociales que tienen que ver, ¿no? El Estado, la sociedad, el Poder Judicial, los medios de comunicación también? Me parece que hay mensajes muy claros en la media, incluso del presidente Vizcarra y también de diferentes ministros dentro del gobierno. Entonces es obviamente algo que el gobierno quiere hacer algo para cambiar la situación dentro del país. Pero para mí lo que es muy obvio también es que necesitamos un cambio dentro del sistema de la educación, porque necesitamos trabajar en el tema de la prevención, porque si no empezamos a trabajar con los niños, con los jóvenes, entonces nada va a cambiar realmente en el futuro. Y no es solamente para trabajar con las niñas. Para mí lo que es muy importante también es trabajar con los niños. Entonces,
Creo que esta parte es probablemente lo más importante que el gobierno puede hacer en este momento para empezar a trabajar con más impulso dentro del sistema de educación, y no solamente aquí en el Perú, no solamente aquí en Lima, pero también en diferentes partes del país. Complementando lo que usted menciona, pero en esa línea y en esa necesidad, particularmente el Ministerio de Educación y el gobierno se enfrenta a este escenario de confrontación que han generado, por ejemplo, el grupo de Con mis hijos no te metas, ¿no? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejar eso ante la necesidad y urgencia definitivamente de incluir este tema tan importante dentro de las currículas escolares? Sí, yo creo que es muy importante de tener una conversación franca y directa sobre este tema. Y algunas veces esas formas de conversaciones pueden ser un poco difíciles, pero es importante de tenerlos. Y ahora en el país hay realmente un diálogo sobre esto. Hay muchas campañas de diferentes partes de las comunidades, pero lo que nadie puede evitar, nadie puede ignorar, es que estas cosas sigan pasando aquí en el Perú. Y esto nosotros no podemos ignorar. Entonces, lo que necesitamos no es solamente las conversaciones sobre el tema, pero realmente unos cambios dentro del sistema de la educación. Y también esto es algo que el presidente ha dicho realmente claramente. Arlet, han pasado unos 3 años desde que todos nos enteramos de tu caso y hasta ahora no hay sentencia, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público están bastante lentos con respecto a tu caso en particular. Quería yo preguntarte ¿Cómo ha ido evolucionando Arlet Contreras después de esto, ¿no? Después que tu caso fue emblemático para la gran marcha de Ni Una Menos, que fue el 2016. Entonces, ¿cómo era Arlet Contreras antes y cómo es ahora? ¿Y qué mensaje le dejarías tú, aprovechando este espacio, a las autoridades, no solamente a las autoridades judiciales, sino al presidente Vizcarra, a los que toman decisiones dentro del Estado y a los que administran justicia en el país? Después del ataque violento que yo sufrí, del que sobreviví, mi vida ha cambiado, como cambian las vidas de las personas que han sido violentadas en algún momento. Definitivamente he dejado de hacer las cosas que hacía antes para empezar a hacer cosas nuevas. Personalmente me enfrasqué muchísimo buscando justicia, haciendo prevalecer mis derechos, porque es algo que me corresponde y corresponde a todas las mujeres. Sé que es difícil y que muchas se han animado a hablar, a no callar, a denunciar y a decir qué es lo que está pasando con ellas, y me siento bastante orgullosa por ellas, por lo que hacen y por lo fuertes que están demostrando ser, pero también me siento indignada porque los operadores de justicia no nos atienden. Estos son los mismos que generan impunidad, y esto hace de que sea permisible violentar a las mujeres en el país de distintas formas. Si el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, los médicos legistas y todos aquellos involucrados en el sistema de justicia en realidad no ponen de su parte o no son conscientes de la gravedad de problemas que enfrentamos las mujeres en el país, vamos a seguir teniendo cada vez más casos atroces. Al presidente Martín Vizcarra quisiera decirle que más allá de todas las buenas intenciones que se puede tener como gobierno, se necesitan medidas urgentes, medidas necesarias para combatir la violencia de género. Yo pienso, y lo he manifestado públicamente muchas veces, de que se debería declarar en estado de emergencia esta problemática, porque cada día va acabando con la vida de las mujeres
y lo debemos de frenar. Debería de manejarse políticas públicas mucho más efectivas para poder combatir también la violencia de género, así como los congresistas también deberían de legislar a favor de contrarrestar la violencia de género y no blindar a agresores de mujeres. Embajadora, la historia de Arlette y su lucha personal muestra el extremo más grave en el tema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres tiene muchos matices y empieza, como bien se ha mencionado en muchas plataformas, con cosas muy sutiles. Y las situaciones que se dan en Perú sin duda son diferentes a las que se puede dar en Reino Unido. Me gustaría que hiciera como que una especie de comparación, pero desde lo personal. ¿Cuáles han sido las luchas personales contra el machismo que ha tenido que librar Kate Harrison en su camino profesional? Es antropóloga, es diplomática, es madre, y me imagino que han habido muchos momentos en los que ha tenido que enfrentarse a ciertos episodios. Gracias por la pregunta. Para mí lo que es muy interesante en este momento es que ahora tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y para mí es interesante cómo ellos piensan hacia este tema de género, porque para mí es completamente diferente de cuando yo era mucho más pequeña, porque yo dentro del colegio, como una persona muy joven, no creo que pensaba mucho de este tema de género. Fue algo que fue mucho más, ¿cómo ha sido? Como sea natural, pero por supuesto no era natural. Para ahora mis hijos tienen la confianza de cuestionar cuáles son los estereotipos y cuáles son realmente las realidades de su mundo. Y entonces ahora aquí en el Perú, un tema muy importante para nosotros es para trabajar en este tema de los estereotipos de género, porque muchas veces la gente no se da cuenta de cuál es un estereotipo. Como una persona a través de mi vida, yo realmente he tenido mucha suerte porque ha tenido diferentes oportunidades a través de mi vida y mis padres siempre me han dado las oportunidades de hacer lo que yo quería hacer. Pero eso yo realmente estoy muy clara que esto no es algo que pase a todas las personas. Entonces para mí es muy importante que cada persona tiene la capacidad de cuestionar lo que realmente se puede hacer. Y es por eso que para mí la educación es la clave para todo eso. En ese sentido, no solamente la educación, pero también los medios. Coloco el compromiso de edad en el que estoy, porque ahora con la variedad de medios que existe y con el gobierno de la tecnología que nos mantiene conectados, ¿qué tanto peso siente que tiene usted los medios y la necesidad o la urgencia que cada miembro de la sociedad se genere, ¿no? Porque colocamos mucho la obligación en los estados, en las políticas de gobierno, pero ¿cuál es el compromiso que asumimos como ciudadanos para este cambio, ¿no? Creo que ahora también hay mucha más presión sobre los jóvenes, especialmente a través de estas redes sociales y todo esto. Entonces, no es algo que se puede controlar como una persona piensa en su vida. Entonces, sí, las familias pueden crear un ambiente para los niños dentro de la familia, dentro del mundo, pero también hay tantas diferentes formas de influencias sobre una persona. Entonces, por eso es importante que podemos considerar todas las formas de influencia sobre los niños cuando ellos crecen. Es el tiempo para cambiar la realidad. Y es por eso que por nosotros dentro de la embajada es muy poderoso de tener la oportunidad de escuchar y entender las historias de mujeres como Arlette, porque esto no es solamente una noticia dentro de un periódico, es algo que realmente pasa día a día a las personas. Entonces, todos nosotros como defensores de los derechos humanos tienen un poder dentro de nosotros mismos para cambiar algo.
Y entonces esto es como se dice, como la sociedad no es solamente que la sociedad o la cultura es así, es que dentro de la cultura hay muchas personas y cada persona tiene el poder de cambiar la cultura. No es una persona, otra persona, pero todos pueden hacer un poco y esto es lo más importante que podemos hacer. Y si no, si una persona no realmente graba esta oportunidad para cambiar algo, es para mí una lástima porque cada día estamos perdiendo más mujeres y eso no puede seguir.